Ataque de Donald Trump a Justin Trudeau. Vamos a hablar con Alberto Iturralde, responsable de operativa en DAX. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Alberto, en primer lugar me quiero ir a ese Consejo Europeo Extraordinario que se está celebrando en Bruselas. Nos han dicho que va a haber anuncios importantes en clave de defensa, en clave de seguridad. ¿Crees que van a ser importantes? ¿Crees que va a haber unidad? ¿Crees que va a cambiar algo? Sí, bueno, lo que no va a cambiar es la corrupción. Si ya hubo una corrupción masiva de la señora von der Leyen con las vacunas, ahora la corrupción va a ser dentro de un ámbito en el que ya tiene mucha experiencia a la hora de corromperse, que es en defensa, tal y como ya hizo en Alemania en su etapa anterior a la política de Bruselas, de cuando era ministra de Defensa en Alemania. En eso no va a cambiar. Tampoco va a cambiar la política en cuanto al empobrecimiento de los ciudadanos europeos a costa de una amenaza absurda, como la de Putin. Putin tiene en Europa sus mejores clientes. Sí, sí es verdad que en Europa hay también personas que todavía se tragan el sapo de que algún día Putin va a querer invadir Europa. Todavía no nos han explicado con qué razón. Quizás con esas actitudes que vemos en las películas de Anda Ya, esas películas que no hay quien se crea, de James Bond, en las que el malo es muy malo solamente por el hecho de ser malo. Entonces, con ese discurso y con con esa actitud borreguil de los ciudadanos europeos, volverán a empobrecerles un poco más de lo que ya hicieron en 2022 con las sanciones a Rusia. Y bueno, eso es lo que no va a cambiar. ¿Declaraciones importantes? Sí, son importantes porque, lógicamente, empezarán a manejar cifras que de algún modo obliguen a aumentar la deuda y la sumisión de los países europeos. Lo que no se ve por ningún sitio es que vaya a despertar la ciudadanía. Es decir, que se deje de dar dinero a los medios de comunicación por parte de estos organismos para seguir propagando todas las mentiras que ellos hacen llegar. Te quiero preguntar, hablabas de esa amenaza de la que habla Europa. Se habla en Europa de que Putin, pues eso, puede volver a entrar en las fronteras europeas en cualquier momento, etcétera, mientras Donald Trump muestra cada vez más sintonía con Putin y menos con Europa. ¿Qué significa esto a nivel de orden mundial? Hay un analista en esta casa, Adrián Celaya, que lo explica fenomenal. Hay países soberanistas, esto ya lo incluyo yo, a partir de aquí ya es cosecha mía. Hay países soberanistas en los que sus mandatarios buscan lo mejor para la ciudadanía de su país. Uno de ellos es Putin, otro de ellos es Trump y otro de ellos es Xi Jinping. Las tres potencias mundiales actualmente tienen mandatarios que buscan lo mejor para su ciudadanía. Contrariamente, la administración Biden simplemente buscaba lo mejor para Wall Street y para la City de Londres en contra de sus propios ciudadanos. ¿Qué pasa? Que en toda Europa, en la Unión Europea, solamente hay mandatarios que buscan lo mejor para esas élites corporativas. Es decir, lo mejor para unos individuos que no tienen patria, ni nación, ni absolutamente nada, como el dinero. Eso significa que están encantados en llevar, llegado el caso, a sus ciudadanos a una guerra nuclear contra la mayor potencia nuclear del mundo, no solamente porque tiene más cabezas nucleares que nadie, sino porque te las puede colocar mejor que nadie en la cabeza sin ninguna duda. Y ellos, sin embargo, están encantados en llevar a sus ciudadanos a ese escenario de guerra nuclear. De hecho, en el discurso ayer de Macron no faltó la amenaza nuclear. Bueno, pues ese es el escenario mundial. Donald Trump busca lo mejor para su país. Si tengo una gasolinera en el otro lado del Atlántico o en el otro lado del Pacífico, según lo miremos, pues la voy a aprovechar, voy a hacer tratos con ellos. ¿Alguien se cree que hay alguna diferencia moral entre Putin, Donald Trump y Xi Jinping? Absolutamente ninguna. Entonces, lógicamente, vamos a hacer negocios porque Donald Trump lo que busca es lo mejor para su ciudadanía. Pero claro, si tus gobernantes en Europa buscaran lo mejor para su ciudadanía, no estarían agradando a esas élites corporativas. Con lo cual, mediante el Foro de Davos o el Foro Económico Mundial, que es lo mismo, buscarían la manera de sustituirlo con cualquier golpe de Estado al estilo del que han dado en Rumanía hace unas semanas. Así es que ese es el escenario mundial. Tres superpotencias intentando avanzar y una superpotencia intentando autodestruirse. Precisamente el caso de Francia, y ayer decía que iba a consultar con el resto de socios europeos la ampliación de su paraguas nuclear. Estamos viendo que Francia
empieza a dar un poco, no sé si quiere liderar pasos en Europa o empieza a dar pasos un poco sola en Europa. Vamos a tener que acuñar el complejo de el complejo de Napoleón a la hora de hablar de Macron. Tiene un auténtico complejo de Napoleón. Francia no puede liderar nada, ningún país en Europa puede liderar nada. En Europa no hay líderes. La diferencia entre un líder y lo que hay en Europa es que un líder no puede evitar que las masas le sigan. Y sin embargo, en Europa, todos los que se dicen líderes, en realidad, son personas que se colocan delante de las masas para sentir que éstas le siguen. ¿Y Francia qué va a liderar? 300 cabezas nucleares. No tiene la misilística que tiene Rusia. No puede liderar nada. Simplemente puede hacer lo que necesitan los Rothschild. Para eso trabajó Macron dentro de la banca Rothschild, que es simplemente generar destrucción para luego ganar dinero con la reconstrucción. Y esa destrucción cada vez apunta más a ser una destrucción nuclear. Para poder tú liderar y enfrentarte tienes que tener fuerza. Pero claro, tú ahora no puedes intentar tener fuerza en 4 años a todo correr, empobrecer a los ciudadanos europeos para generar un arsenal. ¿De qué vas a generar un arsenal? No tienes la tecnología, no tienes la capacidad misilística de Rusia, necesitarías décadas para alcanzarla. Sin embargo, tienen prisa, porque claro, si los estados soberanistas, es decir, los sistemas como el ruso o el estadounidense funcionan, los europeos se darían cuenta de que estamos siendo engañados, con lo cual intentarían mirar hacia arriba y verían a esas élites y quizás las correrían a gorrazos. Con lo cual, para evitar eso, hay que buscar una destrucción de Europa que va a ser inevitable. Macron no va a liderar nada porque no puede liderar nada. Para poder liderar, tienes primero que ser un líder, y no lo es. Y por último te quiero preguntar, bueno, pues por cómo avanzan esas negociaciones de paz. Ha dicho hoy que una cosa que me parece interesante respecto a ese acuerdo de minerales que no termina de llegar entre Ucrania y Estados Unidos. Ha dicho que puede ser una garantía de defensa para Ucrania, porque si Estados Unidos tiene intereses económicos en Ucrania, protegerá a Ucrania. De cajón, que alguien nos diga en los últimos 80 años quién ha atacado un país en el que Estados Unidos tuviera intereses primordiales. Nadie. Ni Rusia ni nadie, con lo cual es de cajón, pero eso no sirve. No sirve porque si se establecen unas verdaderas garantías, es decir, Estados Unidos cavando, cavando y cavando, como decía Donald Trump durante estos días, en el terreno ucraniano, entonces no podríamos llevar tropas al terreno para buscar una falsa bandera contra Rusia, que es lo que pretenden Francia y Gran Bretaña. Entonces, claro que obviamente la presencia comercial, o en este caso industrial de Estados Unidos extrayendo materiales raros, es una garantía de seguridad. Pero es que Francia y Gran Bretaña no quieren una garantía de seguridad real. Quieren una posibilidad de provocación a Rusia. De ahí la necesidad de enviar tropas de paz. Eso lo llaman de paz, es un eufemismo. Simplemente es las tropas que nos den la excusa para provocar a Rusia. Sin embargo, la lógica, si cualquier persona en Ucrania estuviera bien informada, todo el mundo querría que efectivamente vaya a Estados Unidos allí, meta sus excavadoras, se lleve las cosas, vamos a pachas, es decir, vamos a medias, tú la mitad, yo la mitad, y aquí no se va a meter con nosotros ni Blas, que es lo lógico. Pero eso no genera una guerra nuclear, Alba. Así es que vamos a ver cómo siguen haciendo malabares para ver si consiguen primero engañar a Donald Trump, tanto Francia como Gran Bretaña, y obviamente cómo se lo explica a Putin que no puede ser. Pendientes de todos esos acontecimientos estaremos. Ha sido un placer, Alberto Iturralde, responsable de operativa en DAX. Como siempre, gracias. Gracias, buenas tardes.